Buenas noches, Bueno, licenciado. buenas noches. Vamos a continuar con... Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, Aira, muy buenas noches para todos. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, Vivian. Buenas noches para todos. Bueno. Vamos a continuar con el desarrollo de los contratos mercantiles que veníamos viendo. En la clase anterior se hizo un repaso de manera general y recordatorio sobre los contratos, vamos a decir. Si me ven, ¿verdad? Bueno, para que vean que no es clase grabada. Entonces, cuando veíamos la clase anterior, era lo relativo a la compraventa mercantil, lo relativo al contrato estimatorio y al contrato de suministro. Ambos, dentro de la clasificación, esos tres, dentro de la clasificación de los contratos, son los contratos de cambio. ¿Se recuerdan que se hablaba sobre esa clasificación que se puede hacer de los contratos mercantiles? Que hay contratos relativos de cambio. ¿Por qué de cambio? Porque usted entrega un bien y le devuelve, le dan otro bien diferente al que usted como tal recibió. Y la compraventa es un claro ejemplo. Usted compra un bien o un servicio y le va a pagar como tal por ese bien. Con el contrato estimatorio, pues usted recibe ciertas mercancías, las cuales usted va a pagar solo las que haya consumido, las que se hayan podido vender, y devuelve las que no fueron vendidas. Es un contrato estimatorio o a consignación. Y el contrato de suministro, pues usted recibe un bien o un servicio de manera periódica o continuada y usted paga como tal por ese bien o ese servicio que le fue prestado de manera periódica o continuada. Vamos a cambiar ahorita a un tipo de contrato, que son los contratos que se clasifican, que el objeto de los mismos es la guarda o custodia. Son contratos de guarda o custodia. Y vamos a encontrar dentro de este tipo de contratos el llamado contrato de depósito. El contrato de depósito ustedes lo pudieron haber visto en derecho civil, porque está dentro de los contratos en particular que regula nuestro Código Civil. Si tienen su Código Civil, los voy a molestar con el artículo 1974. Alguien que tenga ahí su código, por favor, 1974. Del código, por favor. Del Código Civil. No se van a ir del Código de Comercio, porque el Código de Comercio solo no tiene esa cantidad de artículos. ¿Del depósito, licenciado? Sí, por favor, ¿cómo lo...? Artículo 1974. Por el contrato de depósito, una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante o la persona a cuyo favor se hizo o cuando se lo ordene el juez. Muy bien, entonces vamos a encontrar que en civil existe un contrato. Este es un contrato de depósito, pero un contrato de depósito ¿qué? Civil, porque está regulado en nuestro Código Civil. Y su naturaleza en sí, en el punto de vista mercantil, sigue siendo el mismo. Porque de la misma manera va a existir una persona que va a llevar sus cosas, su mercadería, su dinero, sus cosas fungibles o no fungibles, para que sean guardadas y custodiadas. Va a pasar lo mismo en civil que en mercantil. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre civil y mercantil para ustedes? ¿Cuál sería la diferencia entre un depósito civil y un depósito mercantil? ¿Cuál creen ustedes que sería la gran diferencia? ¿Sí, Tiffany? Que el depósito civil es entre particulares y el mercantil ya tiene que ver con un comerciante. Va a intervenir un comerciante. Ahora, esta persona que interviene como comerciante, ¿será la persona que va a recibir las mercaderías o la persona que va a depositar las mercaderías? ¿Qué creerían ustedes? ¡Yujú! Porque cuando hacemos el contrato de depósito va a haber un elemento, van a haber elementos personales. Elementos personales de un contrato de depósito, ¿quiénes van a ser? La persona que va a llevar la mercancía, que la va a depositar, ¿qué nombre le daríamos? El depositario. Depositante. Depositante. El depositante. Si usted va, por ejemplo, Luis,
y va al banco, le pagaron hoy, el día de hoy fue el día de pago, imaginemos, ya le dieron su quincena y usted se voy a ahorrar. Usted va a ir a depositar. ¿Usted quién es? ¿Depositante o depositario? Depositante. Depositante. ¿Quien recibe el dinero, con qué nombre se le da? Es el depositario. Depositario. Ahora, ¿ese depósito será civil o será mercantil, Luis? Si no estoy mal, creo que es... no sé, Por ejemplo, no, el Banco X. Civil, tal vez. El Banco X, imaginemos que es el Banco X. Ese Sí, Banco tal X, vez. veamos, Luis, ese banco donde usted va a ir a depositar, ¿será una persona civil o una persona mercantil desde el punto de vista? Es una sociedad mercantil. Es una sociedad mercantil. Entonces, ¿ese depósito que va a ser civil o va a ser depósito mercantil, Luis? ¿Mercantil? Mercantil. ¿Por qué? Porque en este contrato de depósito interviene una persona como depositario, que es quien va a recibir el dinero, va a ser un comerciante. Cuando en el contrato de depósito intervenga un comerciante realizando actos para los cuales está autorizados y esos actos signifique guarda y custodia de mercancías, mercaderías, cosas, ese depósito va a ser un depósito mercantil. Ahora, el depósito civil podríamos decir que es aquel que se da entre particulares. ¿Estamos ahí? Por ejemplo, Luis, un depósito civil. Yo le digo, mire Luis, usted que tiene espacio, le voy a dejar mi vehículo. Y usted no es comerciante, usted tiene su casa, usted es una persona particular. Y mire, yo quisiera ver si le puedo dejar yo el carro aquí. Fíjese que yo me voy a ir de viaje y me voy a ir de viaje 6 meses. Y quiero dejarle el vehículo para que en su terreno. Usted va a hacer un contrato de depósito porque va a recibir esa cosa que es un vehículo. Ahora, ¿usted es comerciante, Luis, o es un particular? Particular. Particular. ¿Qué van a hacer? Un contrato de depósito, pero va a ser un depósito ¿qué? Civil en este caso, Civil. ¿no? Civil porque es entre particulares. Ahora, diferente es, usted como comerciante se dedica a guardar y custodiar. Ese es su objeto comercial. A eso se dedica. Vengo yo y le digo, mire Luis, fíjese que yo compré, ¿qué le digo, verdad? Vamos a ver, igual compré 4 vehículos, pero no tengo espacio. Y yo quiero ver si usted me los puede custodiar y guardar y custodiar. Y usted es un comerciante, está autorizado para poder guardar y custodiar mercancías o productos. Ahí vamos a hacer un contrato de depósito. ¿Ese va a ser civil o mercantil? Luis. ¿Y los demás? ¿Será civil o será mercantil? Tal vez mercantil. Mercantil. ¿Por qué mercantil? Porque es entre un comerciante y un particular. ¿Estamos ahí? Ese es para que separen ese contrato de depósito civil que ustedes vieron, si es que lo vieron, o no lo vieron, pero tenían que haberlo visto, con el llamado contrato de depósito mercantil. ¿Y por qué hacemos alusión al contrato de depósito mercantil? Vayámonos a su código de comercio. Les voy a molestar, por favor, en el artículo 714. ¿Qué capítulo tenemos? Capítulo 3. ¿Qué encontramos en ese capítulo? El depósito irregular. No, pero el capítulo, ¿cómo se denomina? Depósito mercantil. Depósito mercantil. Entonces, existe depósito civil, pero también existe depósito mercantil. Ahora, el depósito civil, si ustedes se van al artículo 1774, no tiene modalidades ese depósito. Mientras que en mercantil sí existen modalidades del depósito mercantil, porque ese depósito mercantil puede ser regular e irregular. ¿Regular cuál es? Un depósito mercantil es regular cuando, por ejemplo, yo a Luis le dejé 4 vehículos. Cuando termine el contrato, ¿será que me va a devolver otros vehículos o los mismos vehículos, Luis? ¿El mismo, Lick?
los mismos vehículos. Ese es un contrato de depósito mercantil regular, porque lo mismo que estoy entregando, lo mismo me están devolviendo. ¿Estamos ahí? Pongan atención en eso. Ahora, cuando la ley se refiere a contratos de depósito mercantil irregular, regular es que me devuelven lo mismo, tal cual lo que yo entregué. Ahora, irregular, ¿cuál sería? Leamos el 714 y el 715, que son ahí ciertas modalidades. Por favor, el 714. 714, depósito de cosas fungibles. Cuando yo le digo cosas fungibles, ¿qué les viene a la mente los civiles, de civil? ¿Qué es una cosa fungible y qué es una cosa no fungible? ¿Qué es una cosa fungible? A ver ahí, civil. El fungible es cuando puede ser restituido del mismo, por ejemplo, una gaseosa, yo puedo encontrar fácilmente una gaseosa, se lo puedo dar. Que se pueden sustituir. Se pueden sustituir y se deterioran fácilmente con el tiempo, pero se pueden sustituir. Ahora, diferente, yo le doy en depósito a la Mona Lisa. ¿Será que me va a dar otra de igual o me tiene que devolver la misma? Esa no se puede dar otra. Fungible es que usted me puede dar otra cosa de la misma calidad y misma especie. Entonces, cuando hablamos del depósito irregular, ¿a qué se refiere? Imaginémonos el 714. Ahora sí, por favor, Araceli. En los depósitos de cosas fungibles se podrá convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicarán en lo conducente las reglas del mutuo. Ahora, veamos esto, cómo sucedería. Igual yo hago un contrato de depósito, pero lo que le voy a ir a depositar, por ejemplo, a Luis, sigamos con el ejemplo de Luis. Aquí, perdón que tome a Luis de ejemplo, pero para que todos pongamos atención. Imaginémonos que Luis tiene sus bodegas, sus 3 bodegas. Le digo, mire Luis, yo quiero ir a almacenar con usted gaseosas, que ahí nos dieron el ejemplo de gaseosas, ¿verdad? Voy a depositarle gaseosas, pero se las voy a depositar por 2 meses. En esos 2 meses, Luis puede disponer de esas gaseosas, venderlas. Solo que al finalizar el contrato, ¿qué va a hacer Luis? Me tiene que devolver no las mismas gaseosas, sino que gaseosas en la misma calidad y especie. ¿Estamos ahí? Él puede disponer de esas cosas, de esas mercaderías, dure el contrato. Cuando finalice el contrato, él me tiene que devolver, no lo mismo, en el sentido no idénticas, ¿verdad? No van a ser las mismas que yo le di hace 4 meses, sino que van a ser misma calidad y misma especie. Ese es un depósito irregular. Cuando se devuelve la cosa que fue vuelto, no la misma cosa, sino que una parecida en calidad y cantidad. Ese es un depósito irregular. ¿Estamos ahí? ¡Yujú! Clic para entender. O sea, yo puedo disponer de 100 gaseosas, por decirle una marca, Coca-Cola. En el transcurso del tiempo yo las puedo vender y le puedo, cuando se termine el contrato, yo le puedo dar 100 gaseosas de otra marca. No, misma calidad y misma especie. Ok, entonces tendría que ser Coca-Cola de 600 mililitros o de 2 litros o de 3 litros. La que yo le deposité esa la misma calidad y especie. ¿Va a ser lo mismo? No. Pero va a ser calidad y especie, sí tienen que ser en ese sentido. Ahora, eso es lo mismo que con un banco. El ejemplo del 715 se refiere a eso. Si yo, por ejemplo, le digo, mire, en sus bodegas de Luis le voy a depositar 10 sacos de frijol. Luis puede disponer de esos sacos de frijol. Cuando finaliza el contrato en un mes, él me tiene que devolver misma calidad y misma especie. ¿Estamos ahí? ¿Sí, César? Muy buenas noches, licenciado. Para entenderle bien, entonces, cuando es un contrato regular, tengo que devolver lo mismo que me dieron. Lo mismo. Eso es lo si yo le di esto, por ejemplo, yo le di en depósito, ¿qué le digo? Vamos a ver, de ejemplo, imaginemos que yo le di a custodiar obras de arte
para que usted las custodiara. Cuando finalice el contrato, ¿será que me puede devolver otra obra de arte diferente o me tiene que devolver las mismas? Las mismas. Las mismas. ¿Ese es un depósito? Regular. Ahora, regular. Regular es en cosas que pueden sustituirse, como el que caso se pueden sustituir por otra, pero misma calidad y misma especie. Misma calidad, misma especie. Ok, muchas A eso gracias. se refiere el 714. Veamos nuevamente, en los depósitos de cosas fungibles se podrá convenir. Se podrá, no es obligatorio que usted las pueda utilizar, no, pero se puede convenir que usted las pueda utilizar. Ahora, si usted va a utilizar las mercancías que establece, pueden convenir que el depositario, ¿quién es el depositario? El que recibe las mercancías, disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. ¿Estamos ahí? Excelente, licenciado, muchas gracias. Ahora, veamos el 715. ¿Qué se refiere el 715? Don César, si está ahí con su código. Con mucho gusto, licenciado, denme un segundito. Y los demás ahí el 715. ¿Estamos hablando del Código Civil o el Código de Comercio? No, el Código de Comercio. Perdón. Estamos en el Código de Comercio, no se me van a perder el Código de Comercio. ¿Sí, Tiffany? ¿Puedo leerlo? Por favor, mientras ahí don César encuentra su Código de Comercio. Ya lo tenía, pero que lo lea la compañera. Ahí está. Muy bien. Artículo 715. Depósito bancario de dinero. El depósito de dinero transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo. Ahora les pregunto, ¿el depósito en un banco es depósito regular o irregular? Irregular. Irregular. Usted no le va a decir, mire, yo quiero el mismo billete que le vine a entregar hace 20 días. Dios mío, si ni lo va a encontrar en la vida. Le van a dar otro, misma calidad y misma especie, el mismo valor, pero no va a ser el mismo que depositó hace 20 días o que depositó hoy. Hoy lo depositó a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde va al banco y dice, mire, yo quiero el mismo billete que le vine a depositar a las 10 de la mañana. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque es un depósito irregular. Y el banco, ¿qué sucede? Cuando usted da el dinero, óigase aquí, es interesante. Cuando usted deposita su dinero, desde el momento que se lo da al banco, ¿será dinero suyo o es del banco? Se vuelve del banco. Es del banco. Es del banco. ¿Puede disponer el banco de ese dinero? Sí. Sí. Y lo hace. ¿Le pide permiso a usted para hacer negociaciones con su dinero? No. ¿Darlo en préstamos? No. Ahí es donde está ganando el banco por guardar y custodiar. Ese manejo de cuenta, esa parte, ¿verdad? Pero el banco le está cobrando a usted. ¿Y cómo le está cobrando? Porque el dinero ya no es suyo, pasa a ser del banco. Claro, usted puede solicitar la restitución. El banco le va a devolver su dinero. Le va a devolver el dinero, no el que usted depositó. Misma calidad, misma especie y misma valor. ¿Estamos ahí? Este es un depósito también irregular. ¿Estamos? ¿Comprendimos diferencia entre depósito irregular y depósito regular? Sí, gracias. Los que sí están en clase. Comprendido, licenciado. Ahora los que andan paseando, es otra cosa. Luego ya no les da tiempo en el examen, porque no saben ni qué tienen que poner. ¿Sí, Tiffany? Sí, licenciado, una pregunta. En el caso del depósito en almacenes generales, ese es otro. ¿se puede dar irregular? Para ahí vamos. Ahí vamos ahorita. Ahora, esta es una clasificación. Este es el depósito irregular. Ahora, el depósito regular puede darse en almacenes generales de depósito, que es cuando usted deposita mercancías para guarda y custodia. Y el almacén, en el irregular, se puede devolver de la manera monetaria. ¿Cómo así? Esperen, quiero ver qué pregunta me hizo. Vamos a ver. En el irregular se puede devolver de manera monetaria. No, porque el depósito el objeto es devolver la mercancía, misma calidad y misma especie. Respondiéndole a Mario. Misma calidad y especie.
Si no, ya no sería un depósito, ya sería una compraventa, si lo quiere ver así, porque si usted lo que va a hacerle es pues dinero en lugar de la mercancía que le depositaron, ahí ya se vuelve compraventa, Mario. ¿Estamos ahí? Porque ¿qué establece la ley? Se rige por el mutuo. Mutuo es lo mismo que yo di, lo mismo usted me tiene que devolver. Por eso se rige por las reglas del mutuo. Ahí respondiéndole a Mario. Bueno, ahora vámonos al depósito en almacenes generales de depósito. Este tiende a ser un depósito regular. ¿Por qué? Porque si yo deposito mercancías en un almacén general de depósito, el almacén, cuando finalice el contrato, me va a devolver las mercancías que yo deposité. Quiero que pongamos atención en esto. Aquí vamos a ver varios contratos al mismo tiempo. Imaginémonos que ustedes compraron mercancía en China, es más barato, en Asia, ¿verdad? Más barato y la materia prima. Se trajeron telas, lona, materiales, ya de China. Tuvieron que trasladarlas vía marítima aquí a Guatemala, a uno de los puertos de Guatemala. Hicieron un contrato de transporte de mercancías, porque estamos depositando mercancías. Llegaron a puerto. De puerto hay que traerlas aquí a Guatemala. Otro contrato de transporte, solo que este es vía terrestre. Traemos las mercancías aquí a Guatemala. Cuando nos damos cuenta, no tenemos el espacio físico para poder custodiar o almacenar. Imaginémonos 4 furgones de materia prima. 4 furgones de tela. Solo de tela son 4 furgones. Entonces no tenemos el espacio donde guardar y custodiar. Entonces, lo que hago es acudir a un almacén general de depósito. ¿Para qué? Para que este almacén general de depósito me guarde, me custodie esa mercancía, ese producto, esa materia prima. Entonces yo hago un contrato de depósito mercantil, solo que el depósito mercantil va a ser con un almacén general de depósito. Y entonces es uno de los contratos que más se trabajan hoy en día. Les voy a hacer la presentación ahorita. Entonces, vamos a ver. Me dicen si vemos. ¿Sí vemos? Sí se ve. Sí, se ve. Bueno, entonces el contrato de depósito mercantil puede ser regular, irregular y el depósito en almacenes generales de depósito. Ahora bien, ¿cómo funciona el depósito en almacenes generales de depósito? Vamos a decir que es un contrato típico mercantil por el cual una persona jurídica. Aquí algo interesante, la persona jurídica va a ser la persona que va a recibir las mercancías. Quien va a recibir las mercancías para guardarlas y custodiarlas es un almacén general de depósito. Solo pueden ser los almacenes generales de depósito quienes vayan a recibir bajo guarda y custodia. Veamos qué establece el 717. Alguien que me lo lea, por favor. Marta, Julia, no sé si tenía alguna duda. O se le encendió su micrófono. Perdón. Pero le puedo leer el 717. Por favor, 717. Y mientras Marta Julia nos lee, vayan a buscar su ley de almacenes generales de depósito. Por favor. Muy bien. ¿Sí? Sección segunda del depósito en almacenes generales. Artículo 717. Almacenes generales de depósito, certificados de depósito y bonos de prenda. Serán depósitos en almacenes generales los hechos en establecimientos abiertos al público para la guarda y conservación de bienes muebles. Solamente los almacenes generales de depósito debidamente autorizados podrán emitir certificados de depósito y bonos de prenda representativos de las mercaderías recibidas. La existencia y operación de los almacenes generales de depósito se regirán por la ley específica y sus reglamentos. Muy bien, muchas gracias. Alguien que tenga su ley de almacenes generales de depósito, por favor. Que aquí vamos a aplicar, según el último párrafo, el 717. Nos remite a la ley como tal. La ley específica es la ley de almacenes. ¿Sí? Araceli, léame el artículo 1, por favor, de la ley de almacenes. Pongamos atención, por favor. Naturaleza y objeto.
Los almacenes generales de depósito, que para los efectos de esta ley y de sus reglamentos se denominan simplemente almacenes. Son empresas privadas que tienen el carácter de instituciones auxiliares de crédito, constituidas en forma de sociedad anónima guatemalteca, cuyo objeto es el depósito, la conservación y custodia, el manejo y la distribución, la compra y venta por cuenta ajena de mercancías o productos de origen nacional o extranjero y la emisión de los títulos valor o títulos de crédito a que se refiere el párrafo siguiente cuando así lo soliciten los interesados. Paremos ahí. ¿Sí? Paremos ahí. Y luego lo seguimos leyendo. Algo interesante. Por ejemplo, el ejemplo que teníamos de Luis. Luis está inscrito como comerciante individual, tiene su patente. Pero Luis quiere ahora hacer un contrato de depósito mercantil, pero como almacén general de depósito. ¿Será que él como comerciante individual puede fungir como almacén general de depósito? ¿Se podrá él o no podrá? No puede. No. Para ser almacén general de depósito, ¿cuál es el requisito? Ser persona jurídica. Sociedad anónima. Y persona jurídica, pero ser ¿qué? Sociedad Anónima. Mercantil. Anónima. Sociedad anónima. Mercantil, si son mercantiles. ¿Será que una sociedad colectiva puede ser almacén general de depósito? No. ¿Una sociedad de responsabilidad limitada? No. ¿Una encomandita simple? ¿Una encomandita por acciones? No. ¿Una sociedad de emprendimiento? No. No. Solo pueden ser las sociedades anónimas. Ahora, ¿será que esta sociedad anónima que va a dedicarse al almacenaje puede tener restaurantes, vender vehículos, repuestos? ¿Puede dedicarse a eso? Además de ser almacén. No. No. Solo se puede dedicar a guarda y custodia y manejo. Este es el objeto principal de esa sociedad. Las sociedades almacenadoras tienen un objeto específico y el objeto específico está establecido en la ley. No pueden hacer otra cosa más allá de lo que establece el artículo 1. Ahora, una sociedad anónima normal, ¿con qué capital la constituimos? Según el artículo 90 del Código de Comercio. ¡Yujú! 90. ¡Yujú! 200 quetzales, licenciado. Léamelo, por favor, Marta Julia. Muy bien. Artículo 90, capital pagado inicial. Al constituirse una sociedad anónima, el monto del capital inicial de la misma será de por lo menos 200 quetzales. Ahí estamos. Ahora, Marta Julia, ¿será que con 200 quetzales yo puedo ser almacén general? Soy sociedad anónima, pero quiero dedicarme al almacenaje y mi capital inicial son 200 quetzales. ¿Puedo ser almacén general de depósito? Yuhu. Yo diría que sí, licenciado. ¿Alguien que diga otra cosa? No, necesita más capital para la inversión que tiene que hacer. Veamos el artículo 2 de la ley de almacenes. Ahí, Darcy, ¿qué nos puso? Ajá, es uno que me acabo de inventar. ¿Cómo así? ¿Cómo no, así? licenciada, disculpe, es que fue una aclaración del artículo que había preguntado la compañera, pero yo lo escribí ortográficamente incorrecto. Ah, muy bien. Son 250,000. ¿Cuánto? 250,000 quetzales. 250,000. Noten eso especial. Si usted se va a dedicar al almacenaje, tiene que ser sociedad anónima. Solo se puede dedicar al guarda y custodia y manejo y compra en nombre de terceros de mercancías. Y tiene que tener un capital inicial de 250,000 quetzales. Si no tiene eso, no puede dedicarse al almacenaje. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Gracias. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a ver el contrato entonces de depósito mercantil? Los otros contratos de depósito regular y irregular son esenciales, pero este es más importante. ¿Por qué? Porque este contrato de depósito mercantil en un almacén se hace con una persona jurídica, quien tiene la calidad de almacén general de depósito y quien va a fungir como
depositario, porque es quien recibe las mercancías para guarda y custodia. Quien va a entregar las mercancías para guarda y custodia es el depositante. ¿Estamos ahí con los elementos personales? Sí, licenciado, gracias. Ahora, ¿cuál va a ser el elemento real de este contrato? En primer orden, las mercancías objeto de guarda y custodia, que yo, depositante, voy a llevar al almacén general de depósito. Esos 8 furgones, esos quintales de café, esos 1000 pares de zapatos, cualquier tipo de producto de lícito comercio en granel que se pueda depositar en un almacén puede ser objeto de depósito. Ese es el elemento real, uno de los elementos reales. Ahora, ¿será que el almacén de gratis va a guardar y custodiar? ¿Qué opinan ustedes? No, licenciado. El otro elemento real, ¿cuál es? El pago por esa guarda y custodia. ¿Estamos ahí? Ahora, elemento formal. ¿Dónde voy a hacer constar el plazo de depósito, el cobro de depósito, la calidad de las mercancías, la cantidad de mercancías, origen de las mercancías, si voy a pagar diario, mensual, quincenal, si voy a pagar un seguro, cuánto voy a pagar de seguro, todo eso, ¿dónde lo hago constar? Veamos que, Araceli, sígame leyendo el artículo 1, por favor, en donde se quedó. De la ley de almacenes. Estamos en la ley de almacenes. Solo los almacenes generales de depósito pueden emitir certificados de depósito y bonos de prenda, los cuales serán transferibles por simple endoso. Los primeros acreditan la propiedad y depósito de las mercancías o productos y están destinados a servir como instrumento de enajenación, transfiriendo a su adquiriente la propiedad de dichas mercancías o productos. Ahí estamos. Ahí paremos. Ahí nos interesa nada más. Entonces, cuando hacemos el contrato de depósito mercantil con un almacén general de depósito, ¿en qué documento hacemos constar ese contrato? No, Darcy, no. En un bono de prenda. Darcy, ¿está por ahí? Sí, licenciado, yo tenía esa duda y se lo quería consultar si este tipo de contratos puede ser así, verbal o por escrito, o depende de lo que se vaya a guardar en el almacén. Si es en almacén, siempre va a ser a través de un certificado de depósito. Siempre va a ser un certificado de depósito. ¿Por qué? ¿Tiene ahí su ley de almacenes generales de depósito? Sí. Léame el artículo. Ahora léame un artículo como en específico. Léame el artículo 7. Ahorita, un segundo. Certificados de depósito. Los certificados de depósito son títulos representativos de la sociedad de los productos o mercancías de que se trate y contienen el contrato celebrado entre los almacenes como depositarios y los respectivos dueños como depositantes. Ahí estamos. Sí. Ahora, imaginémonos el siguiente supuesto, Darcy. Usted se dedica, por ejemplo, al ramo de confección. Usted tiene maquilas y usted trae telas del extranjero, pero no tiene espacio. Acude conmigo, o que es persona jurídica, que soy el representante legal de la almacenadora. Y usted me dice, mire, yo necesito que me puedan guardar y custodiar por un mes estos 4 furgones de telas. Bueno, yo le recibo a usted la mercadería, la materia prima. Usted que me la está entregando, ¿es el depositante o el depositario? El depositario. No, el depositario. El depositante. Depositante. ¿Yo que la recibo, quién soy? El depositario. Ah, vaya, muy bien. Vamos a hacer un contrato de depósito mercantil. Ahora, yo le tengo que entregar algo a usted que acredite que me depositó mercancías. Que acredite que las mercancías son suyas. ¿Y qué pasa? Imaginémonos que usted, esas mercancías, le sale un comprador y las quisiera vender. ¿Será que tiene que llevarse los 8 furgones y enseñárselos al comprador, al que le quiere comprar? No. ¿O solo con el documento? No, solamente con el certificado que acredita
la especie o lo que yo tengo. ¿Acredita qué? ¿Qué va a acreditar el certificado de depósito? Léame La nuevamente el propiedad. 8. La propiedad. Ujú. La propiedad. ¿Qué acredita el certificado de depósito? Además es un título de crédito. Ajá. Es un título de crédito representativo de las mercaderías depositadas en un almacén general de depósito. Quien adquiere el título de certificado de depósito adquiere la propiedad de las mercancías. Se le acredita como dueño de las mercancías. Entonces a usted le voy a entregar yo un certificado de depósito. Ahora, ¿será que ese contrato es verbal o escrito? No, es por escrito. Por escrito. ¿Cómo hacemos constar por escrito ese contrato? A través del A través del certificado de depósito. No sé si ahí le resolví la duda. Sí, licenciado, gracias. Es que me generaba un poquito de duda eso y con relación a los títulos de como las acciones, porque eso también se puede dar a Las acciones no me las toque, no toque acciones. Eso es mercantil 1. Acciones son títulos, valores no son títulos de crédito, pero no los vayan a meter porque se van a revolver. No, aquí títulos de crédito. Acciones ya es si usted es parte de la sociedad almacenadora, usted es accionista. ¿Cómo acredita? Con su acción, que es accionista, pero eso ya es dentro de la sociedad. Ahora, aquí el contrato de depósito. ¿Estamos ahí? Sí, gracias, licenciado. Los demás, hasta donde vamos, no se me han perdido. Todo claro. Ahí estamos bien. ¿No se me han perdido? No, licenciado, estamos bien. ¿Seguros, seguros? Porque después cuando les preguntan en la siguiente clase, no contestan. Y lo dejan a uno mal parqueado. ¿Tienen dudas? Es por tímidos, Lick. Miren, van a hablar 3 horas en un examen técnico profesional. Los va a examinar 3 abogados o 3 abogadas. Los van a examinar. Y van a hablar 3 horas. Ahí la timidez, olvídenla. Máximo si les preguntan mercantil a alguien, imagínense. ¿Quién me preguntó aquí? O sea que el elemento formal para este contrato, sí. Sí, Dalia, el elemento formal va a ser el certificado de depósito. ¿Estamos ahí? Certificado de depósito es el elemento formal del contrato de depósito mercantil. Ese va a ser nuestro elemento formal, como tal. Lick tiene apagado su micrófono. Lick. Licenciado, disculpe, no se le escucha. ¿Tiene apagado su micrófono, Lick? Tiene apagado su micrófono. Logramos ver nosotros que tiene apagado su micrófono. Ya, ahora sí ya. Es que espérenme. Ahí está. Ahí estamos, perdón. Es que ahí se trabó algo ahí. Vale, les decía entonces, el certificado de depósito es el elemento formal. Aquí no va a existir documento privado, escritura pública, nada. Aquí lo que va a existir como elemento formal es el certificado de depósito. Ese es el que va a acreditar el contrato celebrado entre el almacén en su calidad de depositario con la persona particular o jurídica que ha depositado, que tiene la calidad de depositante. ¿Estamos ahí? Ese es el contrato de depósito mercantil con un almacén general de depósito. Ahora, ese elemento formal, ¿qué requisitos va a tener? Alguien que me lea el 9, por favor, de la ley de almacenes. Contenido de los títulos. Por favor. El certificado de depósito y el bono de prenda deben emitirse con indicación del nombre completo y domicilio del depositante, la identificación precisa de las mercancías o productos de que se trate, la fecha de vencimiento, el nombre del almacén emisor y los demás detalles que determine el reglamento. Los formularios de esos títulos deben ser autorizados por la Superintendencia de Bancos
y para que puedan expedirse certificados de depósito y bonos de prenda, es preciso que las mercancías o productos sean libres de todo gravamen o embargo judicial que haya sido previamente notificado al almacén emisor. Cuando tal gravamen o embargo no hubiera sido notificado antes de la expedición de los títulos, se debe tener como inexistente para los fines de la presente ley y sus reglamentos. El certificado de depósito del bono de prenda se deben emitir nominativamente a favor del depositante o de un tercero designado por este y pueden ser endosados conjunta o separadamente. Para que un endoso surta efecto a favor de un nuevo adquirente, debe registrarse en los términos del artículo siguiente. Ahí estamos, algo interesante. Siempre en el ejemplo de Darcy. Yo a Darcy vengo y le emito un certificado de depósito. Ese certificado de depósito va a ser nominativo a la orden o al portador. Si pusieron atención. Nominativo. Cuando un título de crédito es nominativo, ¿qué sucede? Existe un registro de creación y se crea a favor de persona determinada. Entonces, cuando yo voy a crear el certificado de depósito, yo almacén, por ejemplo, le voy a dar el certificado de depósito, pero aquí llevo un registro de ese certificado que estoy creando. Si Darcy, por ejemplo, vende las mercancías que ampara este certificado, cuando se venda, lo tiene que endosar en propiedad. Yo aquí hago la anotación de que se endosó en propiedad, que fueron vendidas esas mercancías. Porque la persona que vaya a venir después a decirme, mire, yo las compré, vengo a retirarlas, debe constar en el registro. ¿Estamos ahí? Ese es algo que lleva un control a lo interno, el almacén general de depósito. Entonces, cuando crea un certificado de depósito, no es que no exista un registro, tiene que existir un registro por parte del almacén general de depósito. ¿Por qué? Porque el certificado de depósito es un título nominativo. ¿Estamos ahí? ¿Quedó claro? ¿Hasta dónde vamos? ¡Yujú! Licenciado, una pregunta. Dígame. Solamente, ¿cuál era el elemento real? Los productos o la mercancía objeto de depósito y el cobro por la guarda y custodia que le va a cobrar el almacén. Ah, ok. Muchas gracias. Ahora, ¿alguien tiene su reglamento de la ley de almacenes? ¿Sí, Tiffany? Sí, licenciado, con una pregunta. ¿Qué artículo fue el que leyó anteriormente? Es que... El 9 nos leyeron ahí el 9. ¿Alguien tiene su reglamento de la ley de almacenes? Yo lo tengo. Léame el 12. ¿Qué contiene el artículo 12? Pongan atención en él, porque ¿qué sucede? Imagínense que ustedes trabajan en un almacén general de depósito y les dicen, miren, hay que hacer certificados de depósito. Porque en zona 13 van a encontrar en zona 13, San Miguel Petapa, todo eso ahí. ¿Qué hay ahí? Almacenadoras. Si ustedes se han percatado, por el tema de la zona 13 van a encontrar bodegas, ¿o no? Cierto, licenciado. Y muchas. Ahí hay bodegas, hay almacenadoras. Entonces ustedes pueden trabajar como asesores de una almacenadora. Y de repente ustedes son los que tienen que elaborar, porque son los abogados y son los conocedores, van a elaborar el esquema de cómo debe, solo para que se llenen, porque lo que sucede con los certificados es que ya vienen preredactados, solo se llenan, pero ese esquema lo tiene que redactar alguien. Claro, lo autoriza la superintendencia de bancos, pero yo le envío al banco, a la superintendencia de banco, el esquema de ese certificado de depósito. Y la elaboración tiene que actuar un abogado, porque tiene que ver las cuestiones futuras, las demandas que puedan haber en un futuro, lo que pasa si no paga, qué pasa si no retira la mercancía en el tiempo establecido. Estas son cuestiones ya de un abogado. Ahora, ¿qué requisitos va a tener? Artículo 12. ¿Quién lo lee, por favor, del reglamento? Artículo 12. Contenido de los títulos de los certificados de depósito y bonos de prenda. Primero, además de los requisitos exigidos por la ley, los títulos de certificados de depósito deberán contener las siguientes. A. Nombre y dirección del almacén emisor y fecha de emisión.
B, indicación clara y precisa de que el título es o no transferible. C, Ahí está. nombre. Solo una cuestión, Tiffany. Como es muy largo ese artículo, porque es muy largo, ¿cuántos numerales tenemos o literales? Del primer numeral se tienen Hay un hasta el montón, inciso P. Sí, del primero tenemos el inciso P y el segundo tenemos 3 incisos. Bueno, entonces, a eso súmenle los 385 del Código de Comercio. Todos ellos son los requisitos para un certificado de depósito. Todos ellos. Entonces, cuando se hace un elemento formal del certificado de depósito, ese elemento formal que es el certificado de depósito debe cumplir todos esos requisitos. Si no cumple los requisitos, no está bien ese elemento formal. Entonces, ahí estamos entre el contrato de depósito mercantil cuando es en un almacén general de depósito. Características de este contrato. Este contrato es un contrato de conservación y custodia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón de ser? De que le guarden y le custodien las mercancías. ¿Cuál va a ser el elemento real? Las mercancías objeto de depósito. Este contrato se perfecciona únicamente cuando se depositan mercancías. Si el almacén no recibe mercancías, no se va a perfeccionar el contrato. Este no es un contrato consensual, es un contrato real, porque yo no le voy a extender el certificado si previamente no me han depositado las mercancías. Solo así no las voy a no les voy a crear un certificado. Es un contrato bilateral. ¿Por qué? Hay derechos y obligaciones diferentes para las partes que intervenimos. Para el almacén es una obligación custodiar. Para usted es un derecho poder retirar cuando termine el plazo y pague por la guarda y custodia. Hay derechos y obligaciones. Oneroso. Es un contrato oneroso. En mercantil no existen los contratos gratuitos. Nunca van a existir. Porque ¿qué establece el artículo 2 del Código de Comercio? El comerciante es aquel que en nombre propio y con fines de lucro ejerce actividades de comercio. Y el almacén lo que está haciendo es una actividad de comercio, guardar y custodiar, que lo permite la ley. Y por eso va a cobrar. Por eso es un contrato oneroso. ¿Estamos ahí? Ahora, derechos y obligaciones. ¿Cuáles van a ser los derechos, las obligaciones del depositante? Yo que deposito, ¿cuál es la obligación que tengo? Tengo que retribuir un pago al depositario. Tengo que pagar los gastos de conservación y custodia, si fuera el caso. Voy a pagar por gastos de guarda y custodia. Si existe algún daño que produzca mi mercadería, tengo que resarcir daños y perjuicios, si fuera el caso. Esas son obligaciones que yo tengo como depositante. Ahora, el depositario, ¿qué obligaciones tiene? Guardar y custodiar. Esa es la gran obligación del almacén general de depósito. ¿Qué más va a hacer? Avisarle al depositante si existe alguna pérdida o peligro o deterioro. Porque imaginémonos que usted va a ir a guardar o custodiar mercancía que se pueda deteriorar. Por ejemplo, usted está yendo a almacenar maíz, frijol, café, cardamomo, productos que se pueden deteriorar. Yo como almacén le tengo que avisar y decirle, mire, fíjese que su producto se está deteriorando. Entonces, para que usted tome en cuenta eso. Si yo no le aviso, ¿qué pasa? Yo me estoy haciendo responsable en un momento determinado por no haberle avisado. Tengo que indemnizar también daños y perjuicios. Si su mercancía sufre algún daño, algún deterioro, y yo no le aviso, voy a tener que indemnizar daños y perjuicios. Restituir la cosa si fuera el caso, si existiera una pérdida. Por eso es que en los almacenes generales de depósito siempre existen contratos de seguros contra incendios. Miren, hay bodegas que se han incendiado. ¿Qué pasa si no tienen un seguro? Yo tengo como almacenadora, tengo que resarcirle a usted. Ahora, diferente es, existe un seguro, yo me entiendo con el seguro. Todo eso debe estar previsto dentro del contrato de depósito mercantil. Son derechos y obligaciones. ¿Estamos ahí con el contrato de depósito mercantil? ¿Alguna duda? ¡Yujú!
¿Quedó claro? Claro, licenciado, gracias. ¿Comprendieron el contrato de depósito mercantil cuando es con un almacén? ¿O ya se durmieron? Sí, Y vas a pagar 2,000. ¿Comprendido? Sí, licenciado, gracias. ¿Comprendieron el contrato de depósito mercantil cuando es en un almacén? ¿Estamos ahí? Bueno, ahora, se recuerdan que hablábamos de otro contrato. Si yo traigo mercancías de China para Guatemala por vía marítima, ¿qué contrato harían ustedes? Yuhu. Uno de transporte. ¿Uno de transporte de qué? De mercancías. Mercancías. Ahora, si yo hago un contrato con una, por ejemplo, me quiero venir de Petén para aquí a Guatemala, ¿qué contrato hago? Yo quiero viajar de allá para acá, vía terrestre. ¿Qué contrato hago? Sí, sería el mismo de transporte, pero de personas. De personas. Entonces, el contrato de transporte, ¿cómo puede ser? Dependiendo del objeto de transporte. Pueden ser personas y pueden ser Cosas. Cosas. Dependiendo del medio de transporte que se utilice, ese transporte puede ser yugu. Segundo primaria, medio de transporte. Marítimo, terrestre, aéreo. Aéreo, marítimo. Y marítimo. Dependiendo del objeto de transporte, cosas o personas. La persona no es un objeto, pero dependiendo de quién va a ser el que va a ser transportado. Cosas o personas. Dependiendo del medio de transporte, puede ser terrestre, aéreo, marítimo. Dependiendo. Lo de animales. Perdón, Elic, perdón, no, es que dejé encendido ahí. Estaba pensando en transporte de animales. Bueno, aparte de otros animales, pues aparte de personas. También, no de personas. Pues, animales no racionales. Animales no, sí, porque imagínense, usted me dice, mire, fíjese que voy a transportar ganado. Compró el ganado en Oriente y lo va a trasladar aquí a Guatemala. Y son varias cabezas de ganado. Y usted no tiene el camión o el tráiler para trasladarlas. Contrata a un transportista. ¿Para qué? Para que le traiga acá esos productos. Al final pueden ser productos. Son animales. Se pueden catalogar como productos. Muy bien. Pero sí pueden ser objeto de transporte. Todo aquello que puede ser objeto de transporte está susceptible al contrato de transporte. ¿Estamos ahí? Entonces, el contrato de transporte también es un contrato típico mercantil y les queda de estudio. Para que hagan la diferencia entre el contrato de transporte de personas y el contrato de transporte de mercaderías. ¿Estamos ahí? Lo van a encontrar. Si quieren, vamos a ver un poquito. Capítulo 6. ¿Qué encontramos? Artículo 794. ¿Qué tenemos ahí? Yuhu. Alguien que esté ahí. ¿Qué tenemos en el artículo 794? Contrato de transporte. Por favor, léamelo. Artículo 794. Por el contrato de transporte, el porteador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Muy bien, entonces, por el contrato de transporte, el porteador, ¿quién será el porteador? ¿Quién creerían ustedes que va a ser el porteador? Ahí vayan sacando elementos. Pueden ir sacando elementos como tal de ese contrato. ¿Cuál sería ahí? Licenciado, será la persona encargada o la responsable de recibir el producto o la mercancía. ¿El producto o las personas? O las personas, perdón, si la mercancía es o pasajeros. Mercancías o pasajeros. Vamos a encontrar, entonces, elementos, cuando hablamos, la ley establece porteador. ¿Quién es el porteador? El transportista.
el empresario de transporte. Porteador es como que ustedes dijeran el transportista. Por el contrato de transporte, el porteador, o póngale usted ahí, el transportista, se obliga por cierto dinero por cierto precio a conducir de un lugar a otro a un pasajero o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Las cosas son entregadas al consignatario. ¿Quién es el consignatario? La persona quien recibe el producto. La persona que va a tener que recibir el producto. Ese es el consignante. Ahora, existe el contrato dependiendo de la modalidad. Veamos qué establece el 795. Aplicabilidad. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán al transporte por tierra, por agua y por aire. Ahí estamos. Entonces, ¿existen modalidades del contrato de transporte? Sí. ¿Cuáles son las modalidades? Puede ser de personas o de mercancías. Dependiendo el medio de transporte, puede ser aéreo, marítimo, terrestre. Puede ser un transporte nacional como un transporte internacional. ¿Estamos ahí? ¡Yujú! Sí, licenciado. Ahora, ¿puede existir transporte combinado? Sí, 797. Pero para que lean un poco y lo veamos de la siguiente clase, van a leer el contrato de transporte de personas y el contrato de transporte de cosas. Y nos quedamos para la siguiente clase. Vamos a ver la siguiente clase, el contrato de transporte. Bueno, que tengan una buena noche, que descansen. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, Nick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche.